Proyección Latina es la escuela en la que yo crecí de Venezuela, es la escuela de mi papá. Yo no crecí con estilos latinos, era danza árabe, flamenco, hip hop, todo eso. Entonces, mucha enseñanza de esos lados, enseñanza de finanzas, enseñanza legales. ¿Por qué vienen aquí? ¿Qué quieren hacer? Y cómo podemos cumplir esos sueños de ellos también. Sí. Es mucho americano, mucho europeo. A los europeos les encanta bailar salsa y bachata. Los asiáticos, mucho asiático le encanta bailar. Que aquí la gente de Houston nos tiene en persona, pero también esa experiencia pues, se puede vivir afuera de Houston también. Cuándo vienen para España, cuándo vienen para Portugal, cuándo vienen para Alemania, cuándo vienen para todos estos sitios pronto, que muchos de esos han alcanzado los millones de vistas. Mientras más ayudemos a otra persona, a otro dueño de negocio, a otro director, más crece la comunidad. Hola a todos, hoy estamos aquí con Max Solorzano y Tania Kraus, Salud. dueños de MXT Dance, MXT Movement. MXT Movement es una de las mejores academias de baile aquí en Houston, donde dan sesiones de bachata, salsa y más. Y bueno, le damos la bienvenida. ¿Cómo están? Muchas gracias Diego, gracias por tenernos acá. Estamos súper complacidos de hacer esta entrevista y bueno, emocionados por lo que viene. Sí, muchas gracias. So, vamos a ver qué nos sale. Sí, muchas gracias por estar aquí. Y pues ya sé que ustedes son muy bien reconocidos en redes sociales por todas las sesiones y todos los eventos que hacen, pero hoy aprenderemos un poco más del lado de ser empresario latino, hispano en Estados Unidos. Entonces, empecemos. A ver, cuéntenos, ya sé que ustedes tienen un background lleno de ritmo latino, pero ¿cómo se les ocurrió MXT Dance? Y como cuál fue el momento clave que les dijo, que ustedes se dijeron, pues ya, lo vamos a hacer, nos vamos a lanzar. Bueno, MXT empezó el año pasado, noviembre, el 1 de noviembre del año pasado. MXT nació de nosotros dos, Max y Tania, el movimiento de Max y Tania, y decidimos hacer como un rebranding de nuestra academia de baile, porque nosotros antes nos conocían como Proyección Latina. Proyección Latina es la escuela en la que yo crecí, de Venezuela, es la escuela de mi papá, y decidimos, mira, ¿sabes qué? Proyección Latina era una etapa donde era solamente Max, Max Solorzano y mi papá, y ya teníamos que completar y culminar esa etapa y crear un brand, una marca, una escuela de baile que ya nos representara a los dos, porque en ese momento ya no estaba trabajando 100% conmigo, pero desde que hicimos el rebranding, Max en Tania nació. Exactamente. Y tenemos como muchos estilos diferentes también. Yo no crecí con estilos latinos. Era danza árabe, flamenco, hip hop, todo eso. Era como, like, ok, ya nuestro momento de combinar nuestros estilos para ya empezar algo nuevo. Empezaron algo súper bueno con Proyección Latina y con esa legacy de familia, pero ahora estamos construyendo, like, nuestra nueva también to add to that legacy. Bien Spanglish aquí. Pero sí sé que ya llevan un año en MXT Movement y tuvieron un pasado más o menos aprendiendo y viendo cómo que les gustaría que funcionara en su estilo y modelo de negocio. Pero ¿cuáles fueron como las 4 o 5 cosas que ustedes aprendieron del pasado que dijeron que las quisieron implementar en este nuevo proyecto? Bueno, empezando por el marketing, promoción, tratar de hacer todo esto es un mundo completamente distinto. Como nosotros somos bailarines, bailarines de toda la vida, tratar de encontrar esa conexión, ese puente entre ser bailarines y dueños de negocio es bastante complicado porque uno piensa, ah, bueno, eres bailarín, das tus clases y ya. Claro. Y uno piensa que es bailar y listo. No, es mucho más que eso. Tienes que estar pensando eres diseñador, cómo se ve el estudio, eres el de las finanzas, eres ¿cómo es que se llama? No el abogado, pero tienes que estar lidiando con los contratos,
tienes que estar lidiando con todos los permisos y todo eso. Entonces, mucha enseñanza de esos lados. Enseñanza de finanzas, enseñanza legales, porque tenemos que saber cuáles son nuestros derechos como propietarios de este lugar, cómo lidiar con los property managers y todo eso. Absolutely. Y también haciendo tuvimos que like, ver nuestra comunidad y la gente de Houston, porque tenemos el estudio aquí, que era como, ok, pensamos en esto, pero ¿qué estamos viendo? Tuvimos que hacer como mucho de measurement de quién estaba viniendo a la clase, qué quería aprender, qué eran sus metas también. So era también like nuestra idea, pero viendo a nuestro mercado y también sabiendo qué querían de nosotros y cómo construir un negocio que obvio tiene la esencia de nosotros, pero también la esencia de por qué vienen aquí, qué quieren hacer y cómo podemos cumplir esos sueños de ellos también. Sí. Hablando un poco más de la comunidad de Houston, Houston es una ciudad que está llena de muchos hispanos y latinos, pero también es más diverso, más americanos, más personas de otras partes, pero en general, ¿cómo han visto ustedes cómo es que la gente recibe este tipo de baile, este tipo de ritmo? ¿Cuál ha sido su reacción? Bueno, la gente lo recibe muy bien y es interesante porque uno pensaría, están haciendo bailes latinos, están haciendo salsa, bachata, ustedes deberían tener mucho latino, deberían tener mucho dominicano, deben tener mucho puertorriqueño, mucho venezolano, colombiano y honestamente no tenemos tanta gente latina. La gente que se muestra con el interés de aprender a bailar latino es mucho americano, mucho europeo. A los europeos les encanta bailar salsa y bachata. Los asiáticos, mucho asiático le encanta bailar. Los latinos es un poquito diferente porque tienen eso que, bueno, yo soy latino, yo ya sé bailar. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es nuestro público y es lo que nosotros, la mayoría de nuestra gente. Exactamente, eso es bien Mixto. es mixto, pero me encanta ver gente que no creció en la cultura, que quiere y están allí, like, ay, pues me encanta la música y todo eso. Y también enseñarlos a los hispanos que sí, vienen muchos que, ay, no, es porque crecí ya bailando salsa, ya sé. And we're like, okay, great, pero todavía podemos, de estudio, o danza de estudios diferente que calle, en la casa, todo eso. So todavía tenemos que, like, or estamos tratando de enseñar también comunidad hispana que pueden conocer mucha gente diferente también en un estudio de salsa y bachata y también todavía pueden aprender algo que quizás no sabían de la casa, de la calle, que ya crecieron en también esta cultura. So estamos como haciendo un merge, un poquito de todo con la gente que ya viene con esta cultura y la gente que no, y es bien cool ver cómo la gente nueva responde y también la gente que ya sabe responde también a esta comunidad que we're just excited to do salsa y bachata y celebrar como esa parte de nuestra cultura. Claro. Y sí, hablando un poco más de cultivar la comunidad no solo hispana, sino el resto de la comunidad aquí en Estados Unidos o en Houston, cuáles más o menos son sus estrategias para llegar un poco más al crecimiento? Ya sé que solo llevan un año, pero ¿cuál, hacia dónde quieren llevar la estrategia de crecimiento y más o menos cuál es su visión? Bueno, la visión es tratar de alcanzar a esa persona que siempre ha querido, pero nunca ha podido. Esa es la visión. Que quiere bailar, pero siempre la familia le ha dicho, no, pero tú tienes dos pies izquierdos. No, pero es que no te mueves así, te mueves asado. Ese es el tipo de persona que nosotros queremos alcanzar porque queremos enseñarle que con una estructura, con una cuenta, con unos pasitos, con un orden, puedes llegar a eso que quizás tu familia contigo, mira, pero tú no eres bueno, pero sí quieres hacerlo. Y la estrategia que hacemos es poniendo nuestros tutoriales en redes sociales, Instagram, TikTok, el de YouTube, los shorts. Nosotros ponemos muchos tutoriales para enseñarle a la gente que no tiene el valor de acercarse a un estudio de baile porque puede ser muy intimidante.
me intimidé y no quiero que la gente me vea, no quiero que me juzguen, porque ese tipo de prejuicios siempre están en la mente y son totalmente válidos, pero nosotros te ayudamos un poquito, mostrando este tutorial, vas a hacer un pasito para acá, un pasito para allá, un poquito para allá, para que te sientas un poquito más cómodo al momento de que entres por la puerta, de enseñarte, de relajar, de que te sientas cómodo con los pasos que estás haciendo. Exactamente. Y para agregar eso, que eso es nuestra estrategia, thank you, que nos ha pegado mucho de eso de social media y todo eso en cosas buenas. So, estamos viendo que, like, okay, great, que estamos aquí en Houston, nos encanta estar aquí y crecer más y más, que la gente se sabe y se unen a nuestra comunidad de baile también, pero making nuestras técnicas y cómo pensamos y cómo enseñamos online ha sido súper bueno por TikTok, por Instagram, Facebook, todo eso. También hemos conectado con mucha gente que ni viven aquí y nunca nos conocían en persona, pero nos conocen por online y allí nos mandan mensajes que, oh my God, muchas gracias por todo eso. So, estamos viendo que, like, nuestra estrategia or our techniques of how to teach dance está ya saliendo más y más al mundo, y eso es lo que queremos seguir, que aquí la gente de Houston nos tiene en persona, pero también esa experiencia, pues, se puede vivir afuera de Houston también. Claro. Porque nosotros también tenemos mucha gente de otros países, como te digo, gente de Europa nos manda mensajes. Sí, no, honestamente, y hablando de Alemania, yo tengo una hermana que vive en Alemania. Ella vive en Alemania bailando, ella tiene su estudio de baile y todo eso, y mucha gente de las áreas de los alrededores que nos comentan, ay, muchas gracias por este tutorial, me encantó. ¿Cuándo vienen para España? ¿Cuándo vienen para Portugal? ¿Cuándo vienen para Alemania? ¿Cuándo vienen para todos estos sitios? Pronto vas para allá. Entonces la estrategia está funcionando. Poner los tutoriales ahí para que la gente vaya aprendiendo. Y muy bueno, muchos de esos, gracias a Dios, a nosotros nos ha funcionado, que muchos de esos han alcanzado los millones de vistas, pero millones de vistas. Ponemos combos de cómo bailamos, 1.5, 5 millones en todas las plataformas. Entonces la estrategia es eso, poner ese pedacito para enseñar a la gente una cosita y la gente lo recibe. Y eso nos ayuda a incrementar visibilidad en el mundo y acá en Houston también. Y yo sé que quizás que han escuchado eso, pero post your content, que tú no sabes quién afuera de tu negocio o tu sitio, ciudad o lo que sea, te necesita, te quiere escuchar, so, sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Exactamente. Sí, hablando un poco más en redes sociales, ya sé que hoy en día es un mega boom, especialmente social media y ahorita va a ser AI, pero ¿qué le dirías a esa persona que tiene un negocio o que tiene una idea, pero realmente no sabe por dónde empezar a publicar? ¿Cuál sería? Ya sé que ustedes ya tienen cerca de 200,000 seguidores en línea, de ustedes ya tienen una base allí, pero ¿qué le dirías al que apenas va empezando y se sabe que tiene que publicar, pero realmente no sabe cómo estructurar o cómo empezar? Bueno, nosotros empezamos, como te digo, con los tutoriales. La idea era solo los tutoriales, pero poquito a poco fuimos entendiendo que también hay que agregar un poquito de la personalidad y cuál es tu propósito en hacer este video. A través de los tutoriales, nuestro propósito es enseñar. Y nuestra recomendación es quizás empiece en Instagram. Ahorita el algoritmo de Instagram eh, como cambia casi que cada 3 meses, cada mes, no sé, yo creo que está recompensando el storytelling, que la gente cuente como una historia. Yo no soy el mejor contando historias, ella es la mejor contando historias, ella es la que hace ese tipo de cosas, pero la idea es como que eh, hablar de tu experiencia, hablar de lo que quieres hablar, cuál es el propósito. Si yo quiero enseñar, bueno, quiero hablar de enseñar cómo de hacer baile o cómo, no sé, cómo hago esta tortica para la gente que eso, le gustan las tortas, los cakes, los reposteros, nosotros le decimos en Venezuela. Es eso, hablar de lo que estás haciendo, hablar de lo que quieres mostrar y sin miedo.
no le tengas miedo a la cámara. Al principio puedes estar bastante incómodo porque no estás acostumbrado a tener la cámara de frente y no sabes qué decir y todo eso. Y aquí es donde ella es la mejor. eh, Organiza tu idea, escríbela. Eso yo no lo tenía. Yo simplemente ponía el contenido y ya, y que sea lo que Dios quiera. Pero ella me enseñó a organizar cuál es la idea central, qué es lo que queremos hablar, tener como quizás un medio script, una media historia, un medio guión, que ahí uno se va a ir acomodando, uno va a ir agarrando como que ese fuego interno de que, aquí estoy hablando de esto, pero hablando de esto me surgió la idea de hacer esta otra cosa. Y eso sucesivamente. Instagram. Y un advice que no hicimos que ahora I wish we did es trabaja rápido. Si te ocurre una idea, hazlo, postéalo y ve. No te gustó, ok, haz otro. No te gustó, haz otro. Sigue, sigue, sigue y con más speed hemos visto que nos ayuda cuando nomás estamos tratando muchas cosas y unas veces sí están like amazing y unas veces no, pero no importa eso, nomás tienes que practicar y con más practica, no piensas, ay, posté uno, no me gustó, so voy a Hacer otro en 2 semanas. No, síguele con el tiempo se te pasa, so trabaja bien rapidito y ya con eso vas a ver cuánto más you advance because you're learning so much in a shorter amount of time en vez de pasar mucho tiempo haciendo una cosa. Y también a mí a veces, hasta el día de hoy, me pasa mucho. Es que uno dice, no tengo contenido, no tengo que postear, pero te metes en la aplicación de las fotos del iPhone o del Samsung, lo que sea, y hay muchos videos. A mí me pasa esto que tengo, no tengo que postear. Y me meto y digo, no, pero aquí hay 1, 2, 3, 4, 5. Aquí es lo que hay que postear. Lo que pasa es que se me olvida, se me pasa por el trajín del día, muchas cosas que uno tiene que hacer, que se olvida que uno tiene el contenido. Ya tienes el contenido. Y cuando yo empecé a grabar con mi teléfono. Después fue que me compré la cámara y conozco muchos creadores de contenido, muchos amigos de nosotros que no tienen una cámara, que graban tutoriales, videos de YouTube, cursos completos que venden, los graban con el teléfono. No necesitas el equipo, no necesitas un micrófono ultra caro, no necesitas nosotros le decimos la parafernalia, los accesorios. Tú ya tienes, o la persona que esté viendo esto, ya tiene las herramientas. Lo que tienes es que enfocarte y buscar cuál es el propósito, qué es lo que vas a hacer, porque ya todo tienes el paquete completo. Y empieza. No, and that's it. And empieza. ¿Cómo? Like, Empieza. Just start it. Spanglish. Y sí, más o menos hablando un poco más del posting y todo eso, como ¿cuánto lo recomiendan estar posteando cada día o cada semana? Todos los días. Cuando estás empezando, todos los días. Going back to esa idea de lo más que puedes postear es práctica. Al principio es práctica. So, cuando ya te despegue esa idea que se va viral o que te gusta un estilo, ya tienes súper mucho práctica y ya puedes como tener un target, una meta para ti mismo y de allí es cuando creces, pero cuando empiezas, like, ay no, cuando estoy listo voy a empezar, eso nunca va a pasar. Sí, y cuando, imagínate, yo empecé posteando en TikTok, la mayoría fue en TikTok. Empezamos a hacer todos los tutoriales allí y agarré como la fiebre de TikTok de postear casi que 2, 3 veces al día, porque y a través de la pandemia. Y me acuerdo que al principio fue posteando tutoriales de bachata, porque estaba aburrido, no tenía nada que hacer. Y me acuerdo que tuvimos un viaje, fuimos a visitar a su hermana, viven en California, y a cada rato le decía, pero tenemos que hacer un TikTok. Y ella con cara de que, pero, que no sé qué, pero ¿cómo vamos a hacer el TikTok? Pero estamos en familia, que no sé qué, pero tengo que hacer el TikTok, tengo que hacer el TikTok. ¡Pum! Uno de esos tantos videos se fue viral, se fue viral. Y después dijimos, no, pero es que esto es real. Y después empezó ella. And then, para agregar a eso es cuando también la importancia de tener buena gente alrededor de ti, porque él sí me caía súper gordo con sus, tenemos que hacerlo aquí, pero yo vi que funcionó, yo empecé
y ahí estamos los dos. Claro, porque en ese momento era como tiempo de familia. Era tiempo de familia, ella, su hermana no vive acá, la idea es pasar el mayor tiempo de calidad y aquí viene el novio, que es el nuevo dentro de la familia, TikTok, 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 con ese fastidio, con esa intensidad, así, y yo le digo, bueno, pero es que hay que hacerlo, es que hay que hacerlo para ganar visibilidad, para ganar eso, los views, porque al principio uno lo hace por los views, no hay que quedarnos a cuento, uno lo hace por los views porque uno quiere que lo vean. Uno quiere que lo vean y ya cuando te están viendo tú dices, hay que seguir, hay que postear más todavía. Entonces ella empezó a hacer sus videos que ella hacía. ¿Podemos decir qué es lo que los videos que hacía? O ahora Bueno, es un secreto. Y si es un secreto, métanse en nuestra página de Instagram, Tania Ivonne. Sí. Y Max Olorzo. Max Olorzo, bueno, te quité el micrófono. Síganos en Instagram y van a ver el contenido que nosotros hacemos. No es nada raro, no es nada loco, pero es contenido de baile, netamente de baile. Y sí. Sí, No sé si tú quieres agregar algo. No, tocaste todo, está bien. Muy bien, muy bien. Pero sí, Tania, dijiste o mencionaste que es muy importante tener a las personas correctas alrededor de ti. Pero, ¿qué le dirías a ese hispano latino que quiere empezar su negocio, pero realmente no tiene piensa que no tiene los recursos necesarios o las personas adecuadas alrededor de ellos? ¿Qué le dirías? Que yo sé que es súper difícil, pero eso es la cosa buena de Houston, que hay muchas personas y muchos eventos que siempre están un networking. Yo sé que es incómodo, es scary, no sabes cómo empezar una conversación, pero ponte en esas situaciones porque tú te estás poniendo en esos cuartos que la otra gente también te quiere conocer. So, no esperes que, en la calle Susie Q me va a preguntar la cosa correcta. No, ponte en esos cuartos así solos y con miedo y habla con la gente porque te vas a sorprender cuánta la gente también te quiere conocer a ti y allí es donde creces y por muchas cosas de suerte y también de cosas de la vida, hemos crecido demasiado porque la gente alrededor nos ha ayudado mucho con nuevas ideas y todo. Pero lo tienes que buscar. Y es muy importante hablar con la gente que tienes alrededor, porque, y a quién me refiero con esto, uno tiene muchos amigos que hacen cosas diferentes. Una vez uno de mis estudiantes me dice, es increíble ver cómo cada persona aquí es experta en una sola cosa. Es experta en una sola cosa. Nosotros somos expertos en el baile. El amigo con el que está hablando es experto en construcción. A otros que son expertos en aquí, en abogado, en no sé qué. Y hay veces que simplemente la gente quiere compartir información. Entonces uno tiene que preguntar, mira, ¿cuál es tu, qué sé yo, cuál es tu fee, cuánto cobras y todo eso? Y a veces las personas simplemente van a decir, vale, no te preocupes, yo te puedo dar esta información porque nos podemos ayudar en el futuro, en X, Y o Z. Pero la cosa es preguntar. Habla con la persona que tienes al lado porque no sabes cómo esa persona te puede ayudar a llegar al siguiente nivel, Y si vas a hacer un negocio o vas a rentar un sitio, es muy importante que sepas la información, contratos, tiempos, por cuánto tiempo lo vas a utilizar o vas a estar en ese contrato, si te van a cobrar extra cada vez que hagas X, Y o Z. Es muy importante tener esa información de el negocio. ¿Y cómo lo encuentras? Preguntando y hablando con la gente alrededor. ¿Y cómo lo hace? Ya, ya sé que nos estamos sacando a tiempo, pero me quiero saber un poco más. Es importante tener a la gente y preguntar, pero ¿cuál ha sido su experiencia teniendo mentorship y cómo los ha ayudado a más o menos crecer? Con eso sí. Thankfully, tenemos muchos amigos que son como más colleagues, que se pusieron medio como mentors porque están un poquito más, tienen un estudio y una marca más con más años. So, preguntamos mucho, todo. Siempre estamos buscando a la gente que ya está haciendo lo que queremos hacer en el futuro, pero ya pasaron por ese proceso. So, con eso ya podemos ver como, ok, en real time,
cómo nuestro futuro puede ver. So, con eso estamos siempre buscando gente que está como unos pasitos más adelante de nosotros. Y también agregar a eso, quizás uno ve a una persona que, por ejemplo, uno lo ve aquí arriba, Sí. pero al momento de que empiezas a establecer una conversación como esa, con esa persona, te das cuenta que está aquí arriba, pero no en monetario, no está, no tiene que ver nada con el dinero, pero está ahí arriba en el nivel de conocimiento que esa persona tiene. Entonces, al hablar tú con esa persona, empiezas a establecer como una conexión, una amistad. Nosotros tenemos muchos amigos, muchos performers en nuestra carrera que es baile, que son headliners, lo que nosotros consideramos como headliners, como los artistas principales. Y nosotros al hablar con ellos nos dimos cuenta que son gente buena, gente excelente y que no son inalcanzables. Entonces, a través de establecer esa conexión, nos hicimos amigos y es lo que nosotros consideramos como que ese amigo slash mentor. Como somos amigos, tenemos la confianza en preguntar, mira, en tu negocio, ¿cómo hace X, Y o Z? Y la persona responde sin ningún tipo de, sin ningún tipo de freno, sin ningún tipo de, bueno, no te voy a ayudar porque estamos en la misma línea de trabajo y me vas a quitar estudiantes. No, al contrario, ellos tienen siempre la misma vista de que mientras más ayudemos a otra persona, a otro dueño de negocio, a otro director, más crece la comunidad. Si más crece la comunidad, mucha más gente puede ir para las dos escuelas de baile. Más pueden ir para los eventos, más pueden ir para los sociales. No es de acumular solamente para mí, sino es que acumular para todos, porque si todos están bien, si hay una comunidad grande, hay oportunidades para todos. Muy bien. Desde aquí ya saben que es muy importante ser parte de la comunidad y ayudar a los demás. Pero mi última pregunta es, ya sé que va a llegar su aniversario aquí en noviembre, ¿qué es algo que la gente debería estar looking forward to aquí en MXT Movement? Muchas cosas. Ahorita, para nuestros planes de aquí le dicen el fall, Ajá. yo lo conozco como agosto, septiembre y octubre, los meses del año. Vamos a tener nuestras audiciones, vamos a tener grupos nuevos, coreografías nuevas. Viene nuestro aniversario, que vamos a hacer un evento, y espero que ustedes, Hispano Republic, estén aquí con nosotros apoyándonos. Aniversario. Vamos a traer gente de fuera de la ciudad para que venga a dar clases. Vamos a hacer un evento bastante grande, así que estén pendientes. Exactamente, sí, son muchas clases, muchos proyectos en el verano, no, invierno. Verano, Ok, en the fall. otoño. Esos. ¿Cómo se llama el fall? Así. Otoño. Sí. Otoño. Y aquí es siempre una oportunidad para empezar. So, siempre tenemos clases de principiantes. So, si no puedes en un mes, te cachamos en la otra. Ahí va. Última pregunta. Vale. ¿Cuál es su canción favorita para bailar? De salsa. Ok, muy bien. Te iba a decir. Tiene que ser de salsa. O de bachata, o así su favorita. ¿Y por qué? Cónchale. Pasa que a mí me gusta mucho la bachata y la salsa, pero mi corazón pertenece a la salsa. Y no puedo elegir una canción, puedo elegir un artista favorito. Ya está. Aquí, de Porfio Max Aloha. Solorzano. Ey. Porfio Aloha y sus adolescentes. Lo mejor, no es solamente porque son de Venezuela, no es solamente porque son de Venezuela, yo soy de Venezuela, pero es que ellos representan la salsa moderna, no la salsa de la Fania, que es increíble y todo eso, pero ya es parte de la historia, ellos siguen creando la historia. Porfio Aloha y sus adolescentes, si no saben quién es, búsquenlo, los mejores de la salsa actual. Y yo, sí, I agree. Because eso es una pregunta bien difícil. Pero de bachata, ahora tu bachata. De bachata. Oh my goodness. Just recently, Joe Veras, Joe Veras. con su nuevo disco de remakes, Ajá. ¿cuál es? Se te nota. Se te nota. Ah, Se te nota pero que el de este año o el año pasado, ese está remake, buena. Sí. me pone
Sí, hicieron una colaboración con una gente que solamente toca música y ese remake Está muy bueno, está está muy bueno. increíble. Pero bueno, ya fue esto por el día de hoy. Aquí pueden venir, ya saben, a MXT Dance a bailar todas sus favoritas, que aprenden muy bien a bailar. Pero bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado el video y nos vemos a la próxima.